¿Alguna vez has pensado que las cosas que llegan a tu vida no son casualidades, sino mensajes en el momento preciso que más los necesitas? No estás aquí por coincidencia. Y no es casual que este mensaje llegue a ti justo hoy, justo ahora. A veces la vida nos pone en momentos de incertidumbre, cuando todo parece estar en pausa, cuando las preguntas nos invaden y el vacío parece rodearnos. Pero en medio de todo eso, algo inesperado sucede, algo que no vemos, pero que sabemos que está allí. Hoy quiero contarte algo que no tiene la intención de asombrarte ni de convencerte con razones lógicas. Es una historia que se vive, no se describe. Es la historia de una joven, pero también podría ser la tuya o la mía. Una historia en la que el sufrimiento se encuentra con la esperanza, y donde la fe se convierte en algo más que solo un concepto, se convierte en una energía viva que transforma. Te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte. No solo porque es una forma de apoyar, sino porque este contenido puede ser la chispa para algo mucho más grande que está por llegar a tu vida. Y si crees que este mensaje puede ser de ayuda para alguien más, no dudes en compartirlo, porque a veces solo un pequeño gesto puede cambiar el rumbo de alguien. En el corazón de esta historia está el nombre de un joven que, con tan solo 15 años, dejó una marca profunda en el mundo. Carlo Acutis. Quizás ya lo has escuchado antes. Un adolescente común, apasionado por la informática, el fútbol y los videojuegos, pero también un alma profundamente conectada con algo mucho más grande, una devoción inquebrantable a la Eucaristía y el amor de Dios. Carlo no era un superhéroe, ni tenía una vida perfecta. Era un joven que decidió vivir su fe con valentía, que hizo de cada día una ofrenda y que convirtió su amor por Jesús en una misión. Y hoy, su nombre sigue vivo, porque su vida y su ejemplo siguen tocando corazones. Incluso después de su partida, Carlo continúa dando señales de que el cielo no es una idea distante, sino una realidad tangible que, en ocasiones, se manifiesta de maneras sorprendentes. Este no es solo otro relato, es una invitación a abrir los ojos del corazón, a mirar más allá de lo que vemos a simple vista, a recordar que, a pesar de la confusión del mundo, aún existen momentos en los que lo divino irrumpe en nuestras vidas. Te invito a escuchar con el alma. No solo a oír lo que voy a decir, sino a dejar que cada palabra penetre en tu interior, como una semilla que no sabes cuándo comenzará a crecer, pero que ya empieza a cambiarte. Porque si alguna vez pensaste que los milagros son cosas del pasado, quiero demostrarte que no es así. Y no lo haré con palabras vacías, lo haré con una historia real, de cómo la vida de una persona tocada por el sufrimiento encontró consuelo y esperanza a través de la oración, la Eucaristía y la intercesión de Carlo Acutis. Esta es la historia de cómo una mujer, al borde de la desesperación, fue tocada por el cielo, de cómo, en medio de su dolor, encontró sanación a través de la fe y la devoción, con el rosario y la presencia de Carlo Acutis a su lado. Y tal vez, solo tal vez, esta historia no sea solo para que la escuches, sino para que tú también recuerdes que, para Dios, no hay nada imposible. Así que respira profundo. Haz silencio por un momento, porque a veces, en la quietud del alma, es cuando más escuchamos lo que realmente importa. Y hoy, en esta pausa que estás haciendo, puede que algo mucho más grande te esté esperando. Hay etapas en la vida donde el alma simplemente se cansa, momentos donde no solo duele el cuerpo, sino también la esperanza. Y tal vez, mientras escuchas esto, tú también recuerdas una de esas etapas, una época en la que cada día era un reto, cada noche una lucha silenciosa. Quizás has atravesado una enfermedad o has visto a alguien que amas apagarse poco a poco entre tratamientos, hospitales y diagnósticos que no traen alivio. Quizás no ha sido algo físico, pero sí un vacío emocional profundo, una tristeza que no sabrías ni cómo explicar, porque no tiene nombre, pero pesa. Y es que no todos los dolores se ven. Algunos se llevan por dentro, con una sonrisa forzada ante el mundo y un corazón que por dentro grita auxilio. Así vivía Elena Rossetti, una mujer italiana, de vida sencilla, que un día comenzó a sentirse más cansada de lo normal. Al principio no le dio importancia. Pensó que era estrés, rutina, el paso de los años. Pero pronto, su cuerpo empezó a rendirse sin razón aparente. Dolores, inflamación, agotamiento constante.
hasta que llegó el diagnóstico: lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune, una de esas que no se curan, de esas que te cambian la vida sin pedir permiso, de esas que te hacen preguntarte, ¿por qué a mí? Elena pasó años sumergida en tratamientos, pastillas, controles médicos y recaídas. Poco a poco, su mundo se fue achicando. Tuvo que dejar su trabajo como profesora, renunciar a sus caminatas por Milán, reducir sus días a una cama, una taza de té y la esperanza de un buen día, aunque casi nunca llegaba. Y cuando parecía que nada podía mejorar, llegó algo aún más difícil: el silencio espiritual. Ese momento en el que rezas, lloras, súplicas, y todo lo que recibes es silencio. No una respuesta, no un consuelo, solo silencio. Elena oraba, sí, pero muchas veces sentía que hablaba con una pared invisible, que sus palabras se perdían en el aire antes de llegar al cielo, que su fe se deshacía en las manos, como arena entre los dedos. ¿Sirve de algo seguir orando si cada día duele más que el anterior?, se preguntaba. Y esa pregunta quizás también ha cruzado tu mente alguna vez. Aún así, Elena no se rindió. Algo dentro de ella, pequeño pero firme, le susurraba que no dejara el rosario, que aunque no viera nada, aunque no sintiera nada, debía seguir. Y así lo hizo. Cada noche, con manos temblorosas y los ojos cerrados por el cansancio, tomaba entre los dedos una antigua corona que había pertenecido a su abuela. Cada cuenta era una lucha contra el desánimo. Cada Ave María, un grito suave que decía: sigo aquí, Señor, aunque no entienda. Porque a veces, cuando la fe no se siente, se decide. Orar no siempre es un acto de fuerza, a veces es un acto de resistencia. Es sostenerte con una oración cuando todo lo demás se ha caído. Es seguir hablando con Dios aun cuando el corazón parece mudo. Y eso fue lo que hizo de Elena una candidata al milagro. Lo increíble de esta historia no es solo que Dios haya obrado, es que ella no dejó de buscarlo incluso cuando no sentía su presencia. Y esa perseverancia, ese amor silencioso en medio del dolor, fue el terreno fértil donde el cielo decidió sembrar algo extraordinario. Pero antes de llegar a eso, es necesario detenernos aquí, porque este punto de la historia no es solo de Elena, es de tantos y tantas que hoy se sienten igual, que siguen orando por un diagnóstico que no cambia, por una familia que no mejora, por una herida que no cierra. Tú, que me escuchas, quizás estás en ese mismo lugar, quizás has pensado en rendirte, quizás incluso te has enojado con Dios. Y eso está bien. Dios no se escandaliza por tu cansancio. Él no necesita oraciones perfectas, sino corazones sinceros. Las dudas también forman parte del camino. El llanto no anula la fe. A veces es el agua que la riega. Así como Elena dudó, lloró y gritó en silencio, tú también puedes hacerlo. Y no por eso estás más lejos de Dios. Quizá estás más cerca que nunca, porque cuando el alma se quiebra, es cuando más espacio hay para que entre la luz. Y fue justo en uno de esos días oscuros, cuando Elena pensó que su historia terminaría encerrada entre medicamentos, que el cielo decidió intervenir de forma real. Y el nombre que apareció fue claro: Carlo Acutis, un joven beato, fallecido a los 15 años, que desde su muerte sigue intercediendo por quienes lo invocan con fe. Su historia llegó a Elena de forma simple: un post en Facebook, pero lo que comenzó como una curiosidad se convirtió en una conexión espiritual que cambiaría su vida para siempre. Porque cuando el dolor se une con la fe y la fe se entrega en oración, entonces el milagro no solo es posible, es inevitable. En medio de las circunstancias más difíciles, cuando el dolor físico o emocional parece no dar tregua, hay algo que puede sostenernos incluso cuando todo lo demás falla: la fe perseverante. Pero tener fe no siempre es fácil. Requiere constancia, requiere creer sin ver, y muchas veces requiere orar sin obtener una respuesta inmediata. No se trata de fe ciega o ingenua, se trata de una fe decidida, una que elige creer aun cuando no hay señales externas de que algo esté cambiando. Una fe que no se basa en emociones, sino en confianza profunda. Y es precisamente en ese tipo de fe donde ocurren los verdaderos milagros. Hay personas que perseveran en la oración por años, que rezan el rosario no porque tengan todo resuelto, sino porque es su única manera de mantenerse de pie cuando el alma se rompe. El rosario no es solo una repetición de frases, es un ritmo espiritual, una forma de caminar interiormente junto a María, meditando la vida de Jesús,
y presentando, en cada cuenta, nuestras intenciones, heridas y esperanzas. Quienes han encontrado refugio en esta oración saben que, con el tiempo, algo dentro de uno cambia. A veces el milagro no es inmediato, pero la paz comienza a crecer, la fortaleza regresa poco a poco, y la oscuridad empieza a retroceder. Y cuando esa fe perseverante se une a la intercesión de un alma santa, el cielo responde. Carlo Acutis es el ejemplo más claro de cómo la santidad no está reservada para unos pocos, ni es incompatible con la vida moderna. Fue un joven que amó profundamente a Jesús en la Eucaristía, que promovió el rosario como una herramienta para elevar el alma y que entendió que la verdadera grandeza está en vivir la fe de forma simple, alegre y auténtica. Carlo decía, la Eucaristía es mi autopista al cielo. Y esa frase no era una metáfora vacía, era una declaración de cómo vivía, con los ojos puestos en Dios y los pies en la tierra. Hoy, su figura se ha convertido en fuente de inspiración para millones. Pero más allá de su legado espiritual, la Iglesia ha documentado casos de intercesión y sanación atribuidos a él. Milagros reales, verificados, que no pueden explicarse por la ciencia. Y eso nos recuerda algo esencial. Los milagros no han terminado, solo hemos dejado de esperarlos. Hay momentos en los que, después de años de lucha, Dios responde de una forma tan clara, tan directa, que no queda otra opción más que caer de rodillas en gratitud. En muchos de esos momentos, la clave fue la oración perseverante, la confianza en medio del dolor y el llamado sincero a una intercesión celestial. Y aquí es donde Carlo Acutis se vuelve tan relevante, porque él escucha, intercede y actúa, no como un personaje distante, sino como un amigo cercano, como un hermano mayor en la fe, como alguien que entiende el sufrimiento humano y lo presenta con amor delante de Dios. Cuando invocamos su ayuda, no estamos recurriendo a superstición, estamos pidiendo a un alma santa, reconocida por la Iglesia, que rece por nosotros, igual que pedirías a tu madre, a tu amigo o a tu comunidad que ore contigo en momentos difíciles. Pero la diferencia es que Carlo ya está en la presencia eterna y desde ese lugar sus oraciones son poderosas. Existen personas que han orado durante años por una respuesta, por una curación, por una señal, por una oportunidad, y en su momento de mayor debilidad, la intercesión de Carlo les dio una respuesta. Eso no significa que todos los que oren recibirán un milagro físico inmediato, pero sí significa que la oración transforma y que la fe nunca se desperdicia. La clave está en la actitud. ¿Oramos con resignación o con expectativa? ¿Recitamos el rosario como un deber o lo vivimos como un acto de entrega total? Cuando el corazón se abre y la oración se hace desde la verdad, la gracia encuentra espacio para actuar. Y sí, además, pedimos a Carlo Acutis que nos acompañe en ese camino, descubrimos que no estamos solos, que hay alguien que nos comprende desde lo alto y que está dispuesto a llevar nuestras súplicas hasta el mismo corazón de Dios. A veces el milagro que más necesitamos no es que desaparezca una enfermedad, sino que desaparezca el miedo, o el resentimiento, o el vacío. Hay milagros que no se ven en los análisis médicos, pero que transforman una vida entera. La paz que regresa, la alegría que renace, la fe que despierta después de años dormida. Todo eso también es milagro. Y todo eso también ocurre cuando oramos con fe, cuando abrimos nuestro corazón a la acción divina, y cuando dejamos que personas como Carlo Acutis nos acompañen espiritualmente. Hoy más que nunca necesitamos testimonios vivos. Necesitamos recordar que la fe no es solo un rito o una tradición, sino una fuerza capaz de mover lo invisible, cambiar destinos y dar nueva vida. La motivación más fuerte nace cuando vemos que algo es posible. Y si Carlo Acutis nos muestra algo, es precisamente eso, que lo posible no depende solo de lo humano, sino de cuánto confiamos en el cielo. Que cuando nos rendimos a Dios, cuando nos entregamos en oración auténtica y cuando dejamos que los santos intercedan por nosotros, lo sobrenatural puede irrumpir en nuestra vida cotidiana. Quizá hoy no estés buscando un milagro físico, pero sí una señal, una respuesta, o simplemente un poco de paz para tu alma cansada. Tal vez llevas tiempo orando en silencio por alguien que amas, por una situación que parece no cambiar, por una herida que no termina de sanar. Sea lo que sea que estés atravesando, quiero invitarte a hacer una pausa consciente en tu día y abrir espacio a la fe, pero no una fe abstracta o lejana, sino una fe viva, real, sencilla, como la que vivió Carlo Acutis. Hoy puedes pedirle a él, como a un hermano mayor en el cielo, que interceda por ti.
No necesitas palabras complicadas, solo un corazón dispuesto. Hazlo con confianza, hazlo con fe, hazlo sabiendo que el cielo escucha. Y si sientes que este mensaje ha resonado en ti, te invito a dejar en los comentarios tu intención de oración. Escribe por quién estás orando o qué milagro anhelas ver en tu vida. Porque aquí no estás solo. Juntos podemos formar una cadena de oración, una comunidad de fe que sostiene, acompaña y cree. Tu historia puede inspirar a alguien más. Tu testimonio, por pequeño que parezca, puede ser la chispa de esperanza que otra persona necesita. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, suscríbete ahora mismo. Este canal está creado para almas como la tuya, almas que buscan sentido, verdad y una conexión real con Dios. Activa las notificaciones, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y ayúdanos a extender la fe, la esperanza y la certeza de que los milagros no han terminado. Porque cuando la fe se multiplica, el cielo se mueve. Cuando hablamos de milagros, solemos centrarnos en lo inmediato, en lo visible. Pero un milagro no es solamente un hecho extraordinario que rompe las leyes de la naturaleza. Un milagro es, ante todo, una intervención divina que transforma lo imposible en posible y lo ordinario en sagrado. La sanación física de Elena, confirmada por médicos, fue solo el comienzo. Su caso, registrado como una remisión total e inexplicable de una enfermedad autoinmune, desafió la lógica médica. Los análisis que antes mostraban inflamación, anticuerpos elevados y daño sistémico, ahora reflejaban un cuerpo limpio, restaurado, libre de todo rastro de enfermedad. Los especialistas no supieron cómo explicarlo, pero ella sí. Elena sabía, en lo más profundo de su alma, que lo que había ocurrido era una gracia del cielo, una respuesta directa a su oración y una manifestación del poder de la intercesión de Carlo Acutis. Cuando una experiencia transforma tu cuerpo y tu alma al mismo tiempo, no necesitas pruebas externas para validarla. La verdad se vuelve interior. Y aunque el mundo intente reducirlo a una coincidencia o a una remisión espontánea, el alma reconoce la voz de Dios cuando ha sido tocada por Él. Y en ese reconocimiento nace la responsabilidad. Porque cuando has visto un milagro, ya no puedes seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Elena lo entendió así. Por eso, lejos de guardar silencio, decidió compartir su experiencia, no por ego ni por atención, sino por gratitud y obediencia. Porque entendió que el milagro no era solo para ella, sino para todos aquellos que necesitaban volver a creer. Para muchos, Carlo es el santo millennial, un adolescente común, de jeans y sudadera, que amaba los videojuegos, los animales, la pizza y a sus amigos, pero al mismo tiempo era un alma extraordinariamente conectada con lo eterno. Desde pequeño tuvo una relación íntima con Dios. Iba a misa diaria, rezaba el rosario y adoraba el Santísimo con una devoción simple pero profunda. No necesitó vivir en un convento, ni retirarse del mundo para ser santo. Vivió su fe en lo cotidiano, en su escuela, en su casa, en el Internet. Carlo usó su amor por la informática para evangelizar. Creó una exposición digital sobre los milagros eucarísticos en el mundo, que hoy ha sido traducida a múltiples idiomas y ha recorrido los 5 continentes. Y fue él quien pronunció una de las frases más luminosas que hoy sigue inspirando a millones. No yo, sino Dios. Cuanto más nos acercamos a Él, más brillamos. Esa fue su vida, brillar no con luz propia, sino reflejando la luz de Cristo. Carlo rompe el estereotipo del santo lejano e inalcanzable. Nos muestra que la santidad es posible en medio de la vida moderna, en el aula, en la calle, en la pantalla, y por eso conecta tan profundamente con quienes lo conocen. Porque si Él pudo ser santo siendo tan humano, entonces tú y yo también podemos aspirar a lo mismo, no desde la perfección, sino desde el amor sincero y el deseo real de acercarnos a Dios. Y es ese mismo brillo, esa misma autenticidad, la que tocó el corazón de Elena en su noche de oración, y la que puede tocar el tuyo también. Muchos quieren ver milagros, pero pocos están dispuestos a vivir el proceso interior que los precede. Porque los milagros, antes de manifestarse afuera, ocurren dentro. Abrir el corazón a la fe no es una emoción momentánea, es una decisión que se renueva cada día. Es perseverar incluso cuando no vemos frutos, es rezar cuando estamos cansados, es seguir creyendo cuando todo nos invita a dudar. Y cuando un alma se entrega de esa forma, cuando se vacía de orgullo y se llena de confianza, entonces el cielo puede actuar. Eso fue lo que hizo Elena. Y es lo que están haciendo hoy miles de personas que, inspiradas por Carlo,
Han redescubierto el valor de la Eucaristía, el poder del rosario y la belleza de la fe vivida con humildad. El error sería pensar que lo más importante en esta historia es la desaparición de una enfermedad. Claro, es impactante, es notorio y no se puede negar, pero el verdadero milagro fue la transformación del alma. Elena volvió a vivir, volvió a levantarse, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Su mirada cambió, su voz recobró fuerza, su propósito se encendió, y eso está disponible para todos. Porque cuando Dios toca tu vida, no solo te sana, te renueva, y esa renovación te impulsa a compartir, a servir, a testimoniar, a convertirte tú también en instrumento de fe para otros. Tal vez hoy estás esperando que algo cambie en tu vida. Tal vez llevas tiempo pidiéndole a Dios una señal, una respuesta, un milagro. Este mensaje, este momento, puede ser parte de esa respuesta. No porque tengas que vivir lo mismo que Elena, sino porque el mismo Dios que la tocó a ella está disponible para tocarte a ti. Carlo Acutis no es un mito, es un joven real, un intercesor vivo, un testigo de que la vida con Dios es una aventura que vale la pena. Si hoy decides acercarte a Él, si hoy tomas el rosario con fe, si hoy participas de la Eucaristía con el corazón abierto, puedes comenzar tu propio camino de transformación. Porque el milagro más grande no es sanar el cuerpo, sino encender el alma. Y cuando eso ocurre, lo demás empieza a cambiar también. Cuando una vida es tocada por el cielo, no vuelve a ser la misma. No se trata solo de una transformación externa, física o visible. La verdadera renovación ocurre en lo profundo, donde nace el sentido, donde se enciende la fe, donde se renueva la esperanza. Elena no solo recuperó su salud, recuperó su voz, recuperó su propósito, su alegría, su capacidad de mirar al cielo sin miedo y decir, gracias. Desde aquel instante de gracia, su vida se convirtió en un testimonio viviente, no como un espectáculo ni como una historia para impresionar, sino como una antorcha encendida, dispuesta a llevar luz a los que aún caminan en medio de la noche. Y eso es lo más poderoso del milagro que vivió, que no se quedó en ella, sino que comenzó a extenderse, como una ola suave que toca una orilla, luego otra más. Cada vez que cuenta lo que vivió, alguien se conmueve, alguien se detiene, alguien vuelve a mirar al cielo, y sobre todo, alguien vuelve a creer, porque las historias reales de fe tienen ese poder. Recordarnos lo que habíamos olvidado, que Dios no está lejos, que los santos no son reliquias del pasado, y que el amor de Dios se manifiesta también hoy, en este tiempo, en nuestras vidas concretas. El milagro que vivió Elena, por intercesión de Carlo Acutis, no fue un evento aislado, fue una confirmación de que Dios sigue actuando, de que la oración no es en vano, y de que la fe, cuando se vive con perseverancia, abre puertas que el mundo había cerrado. Lo más impactante de todo esto no es que una enfermedad desapareciera. Lo más profundo es que una mujer rota se volvió mensajera de esperanza, que alguien que estuvo a punto de rendirse se convirtió en voz para los que ya no sabían orar, que una vida limitada por el dolor fue convertida en instrumento para despertar el alma de otros. Elena entendió que su milagro no era un punto final, sino un punto de partida, una oportunidad para recordar que el cielo no es un concepto abstracto. El cielo se acerca cada vez que alguien ama, perdona, cree, cada vez que alguien reza con el corazón, aunque esté cansado, cada vez que alguien toma el rosario y lo transforma en puente. Y aquí, otra vez, el nombre de Carlo Acutis brilla con fuerza. Carlo no es solo el joven que intercedió por un milagro físico, es un faro que sigue guiando a quienes lo conocen. Es un rostro cercano de la santidad, uno que no da miedo, que no impone, que no exige perfección. Carlo inspira porque nos recuerda que es posible ser santo siendo uno mismo, en medio de la vida diaria, con nuestras imperfecciones y nuestras dudas. Su mensaje es claro: la Eucaristía y el Rosario son dos columnas que pueden sostener toda nuestra vida espiritual. No son prácticas del pasado, no son rutinas muertas, son puertas, son puentes, son presencia real. Elena descubrió en carne propia lo que Carlo había proclamado: que Jesús está realmente vivo en la Eucaristía y que María, a través del Rosario, sigue siendo madre activa, cercana, protectora. Este testimonio no pretende convencerte con emoción superficial. No se trata de empujarte a creer por imposición. Se trata de invitarte a abrir el corazón a la posibilidad de lo divino. De mostrarte, con humildad y verdad, que hay algo más, que hay un amor más grande, que los milagros no se han extinguido, simplemente hemos dejado de buscarlos con fe. Elena decidió que su vida ya no podía volver a la normalidad de antes, porque cuando has sido testigo de lo sobrenatural,
cuando has sentido cómo se rompe una cadena que te ató por años, cuando has experimentado la mano invisible de Dios sosteniéndote, no puedes callar, no puedes simplemente seguir como si nada hubiera pasado. Por eso habla, por eso ora, por eso cada vez que puede, se pone de pie y dice, yo fui sanada, y te aseguro que Dios no ha dejado de obrar. Y lo hace no para presumir, sino para tender la mano a quien aún está hundido, para abrazar con sus palabras a quienes piensan que su situación no tiene salida, para recordarnos que todo puede cambiar cuando Dios entra en la historia. No todos viviremos un milagro como el de Elena, pero todos podemos experimentar el milagro interior que ocurre cuando volvemos a creer, cuando dejamos de poner nuestra esperanza solo en lo humano y volvemos los ojos al cielo, no como evasión, sino como acto de confianza. Y entonces lo entendemos. La esperanza no es ingenuidad, es valentía. Es decir, todavía creo que algo bueno puede pasar. Es mirar una enfermedad, un conflicto, una pérdida, y aún así repetir, no estoy solo, Dios está conmigo. Carlo Acutis lo dijo en vida, y su intercesión lo confirma en muerte. Estar siempre unido a Jesús, ese es mi plan de vida. Hoy ese plan no es solo una frase bonita, es una llamada que resuena en quienes se han dejado tocar por su historia. Es un llamado a vivir con más profundidad, a caminar con más propósito, a confiar con más decisión. Y si estás aquí, si has llegado hasta este punto, quizá esa llamada también es para ti. Y lo más hermoso de todo esto es que la historia de Elena no termina con su sanación. No termina cuando los médicos confirman lo inexplicable. No termina cuando su cuerpo recupera fuerza o cuando sus piernas, antes inmóviles, vuelven a caminar. Eso, aunque impresionante, es solo el principio. Lo que de verdad comienza en ese momento es una vida completamente renovada, guiada por la gratitud y sostenida por la misión. Porque quien ha sido tocado por Dios no puede quedarse inmóvil, no puede permanecer en silencio. Tiene que actuar, hablar, compartir, servir, tiene que convertirse en testigo. Eso fue lo que entendió Elena, que su milagro no era solo una prueba de fe para ella, sino una semilla que debía multiplicarse en otros. Y así empezó su camino como testigo de la presencia viva de Dios en el mundo. No como predicadora ni como experta, sino como una mujer real, sencilla, que se atrevió a decir, esto me pasó, Dios me tocó, y quiero que tú también lo sepas. Desde entonces, ha hablado con jóvenes y adultos en iglesias, reuniones, grupos de oración, incluso en encuentros informales. Y cada vez que lo hace, algo se mueve en el ambiente. Una mirada cambia, una lágrima cae, un corazón vuelve a abrirse. Y es que cuando la fe es auténtica, no necesita espectáculo para ser poderosa. Basta con la verdad, basta con el fuego del alma, basta con la convicción de quien ha sido restaurado desde lo más profundo. Ese es el verdadero legado de Carlo Acutis. No es solo su nombre en un altar o su rostro en una estampita. Es el movimiento de fe que sigue creciendo en personas comunes y corrientes, personas que descubren que lo sagrado no está lejos, que lo divino no es inaccesible y que la santidad es más cercana de lo que pensaban. Cada vez que alguien reza el rosario con devoción, Carlo sonríe desde el cielo. Cada vez que alguien recibe la Eucaristía con fe viva, su luz se enciende un poco más en la tierra. Él lo entendió, que lo más grande del mundo es tener a Jesús en el corazón y que lo más urgente es ayudar a otros a encontrarlo. Y ahora, gracias al testimonio de quienes como Elena han vivido la experiencia real de su intercesión, ese mensaje se multiplica, se comparte, se encarna en nuevas vidas. Porque la esperanza no es solo una emoción, es una decisión. Es elegir mirar el cielo aun cuando el mundo está oscuro. Es seguir orando aun cuando parece que nada cambia. Es abrir el alma, aun con miedo, y decir, Señor, si quieres, aquí estoy. Elena tomó esa decisión, y su vida cambió. Tú también puedes tomarla. No necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas tener el corazón dispuesto. Dios no busca perfección, busca sinceridad, y cuando encuentra un corazón abierto, obra maravillas, así como lo hizo con una mujer enferma y cansada, así como lo sigue haciendo día tras día en lo secreto, así como lo hizo y lo hace a través de Carlo Acutis. Y entonces lo entendemos, no como una idea, sino como una certeza, que los santos no están lejos, que el cielo no está cerrado, que los milagros no se han terminado. Solo hace falta una chispa, un sí,
un corazón que se atreva a confiar. Y todo, absolutamente todo, puede cambiar. Carlos solía decir, la santidad no es una meta lejana, es un camino posible para todos. Y esas palabras no eran solo una frase bonita, eran el reflejo de cómo vivía, pensaba y amaba. Carlos no veía la fe como un peso, ni la santidad como algo reservado para unos pocos. La veía como un camino cotidiano, hecho de detalles simples, de amor sincero, de decisiones pequeñas con gran impacto. Él no esperó a ser adulto para buscar a Dios. No esperó tener todo claro para comenzar a amar. No esperó el momento perfecto para dar el paso. Simplemente dijo sí, con lo que tenía, con lo que era, y ese sí cambió el curso de muchas vidas, incluso después de la suya. Su vida, breve en años, fue profunda en sentido. Y su legado no está encerrado en un libro ni en un altar. Está vivo en quienes al conocer su historia se animan a creer de nuevo. Hoy, su testimonio sigue repitiéndonos una verdad eterna, que no importa cuán rota esté tu vida, cuánto dolor hayas atravesado, cuántas veces hayas dudado o caído. Si entregas tu historia a Dios, Él puede hacerla nueva. No se trata de ser perfecto, se trata de confiar, se trata de abrir el corazón y dejar que el amor actúe. Porque cuando lo haces descubres que nada es imposible para quien cree. Y sí, tú también puedes ser testigo de un milagro. Tal vez no en la forma que esperas, pero en la forma exacta que tu alma necesita. Lo importante es no cerrarte, no endurecer el corazón, no dejar que el dolor apague tu fe. Porque la fe, incluso pequeña, incluso débil, es capaz de mover el cielo. Y quizás este mensaje, este momento, esta pausa, es la chispa que faltaba para que algo nuevo comience a despertar en ti.